Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo de Hechos de los Apóstoles 28. Es el último capítulo que tenemos en este libro, versículo 26. Hoy nosotros estamos estudiando. Ve a este pueblo y diles, por más que oigan, no comprenderán. Por más que miren, no verán. Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo después de que se hayan reunido. Recordemos en el versículo 23, nos decía que él había reunido ya a todos los judíos que estaban en Roma, a los principales que llevaban la comunidad judía. Y él luego ya abre, por decir así, ya abre paraguas y le está diciendo, bueno, yo vengo aquí, ¿verdad?, con esta situación. Fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Y así le va presentando a esto. Pablo abre el paraguas. Se da cuenta uno aquí, en esta narración, que en Roma también los judíos tenían mucha fuerza, ¿verdad?, sobre este aspecto político del imperio, o por lo menos los que estaban en ese momento allí en Roma. Y Pablo, al ver que muchos de estos judíos rechazaban esta prédica de los judíos en Jerusalén, él se adelanta a estos otros judíos que están en Roma para decirles, sienta que no hay nada en contra. Incluso ellos me presentaron y querían juzgarme a través de los romanos, pero los romanos dijeron, aquí no hay nada, esta es una cuestión, problema religioso entre ustedes. Vean, hay problema para matar a alguien, no tiene nada que ver. Y entonces así se le presenta un poco. Ahora, en el contexto histórico, queridos amigos, nosotros vemos que Pablo está utilizando una de las frases del profeta Isaías, diciendo, ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo oirán, pero no entenderán, viendo verán, pero no observarán. Esto es lo que dice el versículo 26. Y entonces es el endurecimiento del pueblo en tiempo de Isaías. Recordemos, Isaías capítulo 6, recordemos que es el versículo 9 y el versículo 10 posteriormente, pero este se refiere al versículo 9 principalmente. El hecho dice de que ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo oirán pero no entenderán, oyendo oirán pero no entenderán. Y luego dice, viendo verán pero no observarán. Aquí
En nuestro contexto histórico, Pablo interpreta, queridos amigos, toda esta historia, lo que está sucediendo, en un sentido escatológico. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir el sentido escatológico? Que este pueblo judío, o hindú, pero no entendéis, no entendéis, es un sentido escatológico como una señal profética de que porque ustedes están endureciendo el corazón, oye, éramos bien, YPBM lleva, ¿cuál es el mensaje de salvación de Dios? Eso es lo que nos está queriendo enseñar. Así es que es una llamada de atención también incluso para nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos
y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. Persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermana. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one? Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, mi espalda. Soy un hijo del rey.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 28, versículo 27 de Hechos de los Apóstoles. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, difícilmente escuchan sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que escuchen con sus oídos, que observen con sus ojos y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Allí, queridos amigos, Pablo continúa citando a Isaías, pero ya el versículo 10. Pero hoy pruébate, tanto el 9 como el 10. Y el mensaje del Evangelio no es recibido por todos. Algunos algunos aceptaron, otros no casi Es un versículo teológico muy profundo porque relaciona el entendimiento espiritual con la conversión. Entender espiritualmente, queridos amigos, pero luego aquí uno se proyecta con una conversión. Y si nosotros no tenemos la conversión, entonces quiere decir que nosotros espiritualmente la entendimiento, de conversión. Y la culpa, queridos amigos, no está en que Dios no se haya revelado. La culpa no es que Dios no se haya hecho conocer. La culpa no está entonces que ñandenda yaikwai. Porque ñandeko yaikwa baite hinase yo que fuera. Yaikwa baite veñan de yara oyeruea ñande este trei. Hoy en día sí que tenemos tantas posibilidades para entender el cristianismo. Y cuando decimos entender el cristianismo quiere decir ña entender veñan de yara oyeruea ñande. Ña entender veñan de yara oyeruea ñande a través de su evangelio, ¿verdad? A través del evangelio. Por lo tanto, se relaciona siempre este entendimiento espiritual con la conversión y esa sanación divina. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Una verdadera conversión. Y es una conversión que tiene que llegar al corazón. En la consumación de un patrón bíblico, el pueblo resiste al Espíritu Santo. Resiste al Espíritu Santo. Por eso yo le estaba diciendo, no es que nosotros no conocemos, sino que nosotros estamos rechazando el plan de Dios en nuestra propia vida. Ellos lo que están haciendo es rechazar la posibilidad de que Dios actúe ya hoy y se haya manifestado a través, en este caso, de Jesucristo, por una parte, pero sobre todo de que Jesucristo se haya manifestado para una acción universal, es decir, para todos. Un contexto histórico que estábamos viviendo en ese momento es un Isaías que fue enviado para predicar a un pueblo que no quería oír. Y esto significaba resistirse al llamado profético. ¿Resistirse a quién? Y resistirse a lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo para convertirse. Ahí va, ¿y qué pasa? Viene el exilio. Napendusei pejó detrás de las idolatrías, detrás de los ídolos. Es decir, hablar de ídolos quiere decir, queridos amigos, ir detrás de todos aquellos antivalores. Los obispos latinoamericanos habían dicho que las idolatrías principales son el poder, la plata y el placer. Las 3 P famosas. Estamos ya repetidas de ayer, pero es lo que Isaías nos presenta, ¿verdad? Aquí. Hay un rechazo de parte de Israel, un rechazo de parte del pueblo al mensaje del Señor. Y por lo tanto hay un endurecimiento que no es solamente histórico, sino que también es un endurecimiento escatológico. Y por lo tanto, si es un endurecimiento escatológico, quiere decir que nosotros no tenemos ganas. La para construir un mundo mejor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento. El contexto bíblico de este versículo: sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí la escucharán. Ahora justamente algo exponéis na curica aruquea lleva de mañana, pues a ver, aupea tu aruquea ahí. ¿Y qué pasa? Dice, algunos quedaron convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Upeago siempre y cuando oñan de abite va lleva. Ñañe punu ya es acá, ya pe alaña de yaro potá, pe alaña de yaro yirueñan de. Ahorita mante oigo algunos la no enduceya. Ahorita mante oigo un mi do ya poseía el verdadero cambio. Lleva upeago griego vea como la metanoia. Tu nos meta, ereco pete y meta. Mo palare en serena, moto palare ya pitarena. Hanus no se dice ne acá, lleva. Tenés la capacidad de reflexión. A la metanoia, la griego belleina, pene acá, llevaremos y de acuerdo a un objetivo. Va el are usea en síntesis, dice la ñane m, la ñane aranduca ate, va el are usea, va el are hipotá, mooto palare guata serena. Y a eso le llamamos, queridos amigos, conversión. Aupeago la ñande muchas veces la anda yahuere coya. Te la anda yahuere cosei, da ego kunda yaikwaya. Yaikwanya. Por ejemplo, un borracho, o en la ocagua. Ha, dere con la lande meta, moto balare ya piserina. Ha la nus, ubea se la acá. La niña, bueno, me calculan de te calculada. Porque vienen de ser, hermano, de vecino, de abuela, de abuelo, de yaro y maleta, cuando y mandé allá. Ella becaña. Ella yambay y música. Ella becaña, ella que se ve doctor, etcétera, etcétera. Apecha, ella becaña. Pero, ape la nus, o falta ñande. Conciencia dice, güey. Pene acá, entonces, dicatula de cambiar. Niña convertir y en síntesis. De por y la conversión, de por y la conversión, tu cabeza no cambia. Entonces, nunca vas a llegar a tu meta. Nunca. ¿Por qué? Y porque la meta puede hacer un camino que te lleva a la dirección de ese destino que vos te propones. Alandegua o erecolan de meta, erecolan de destino, pero opei. Penecene, epialan de tapei. Landera pe, entonces opitarei. Vacío, porque entendés, oye, landera, pero bien. Y eso es lo que aquí le está diciendo. Ando falta de la huella y corneta siempre. Hoy en algunos lados pues estaba convencido por estas palabras, y allá potas, pero hay otros permanecían incrédulos. Bueno,
Pablo pidió un mando a Isaías e Imagüe. Oyendo oirán, pero no entenderán. Viendo verán, pero no observarán. ¡Qué calidad! Vean en cualquier, si por lo menos siempre a calcular mañana. Por ejemplo, la ñana de corrupción, ñana de netame, mía. Umía, da eku no henduya. Ohendu pona oye ema oyoga. Oye pona yoga. A esta vez hemos oye yoga. A este guano, a guasate no, da cuaiba, la oya po mi hanguay, o mejor dicho, por no que la oya po iba ella, ¿verdad? Oyendo oirán, pero no entenderán. No hay peor sordo, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Y así es. Apeago dice la palabra no entenderán. Da ego la pe comprender, comprender, viene la palabra aprender. Reyaga, rape, idea, pea. Vos entonces te pones en sintonía y entonces aprendes. Aire. Vease apillama. Peala ese problema, imagínate. Hasta pe psicólogo, hasta pe doctor, o lo que sea, ya sea a mí, se ayuda a mí, vaya. Ya vaya que te di música y calidad y te digo que te imita o una moneda. Hey, wow. Pero bueno. Pero peor joven, ¿no? Peor es como la mi hermano me tú ya ves, peor es como tío me oye. Umia me la moneda ni níquel, como ya veces la ua. Umia una plata hoy, plata, por carretilla o la plata. Bueno, todas estas cosas, queridos amigos, simplemente nos hacen recordar lo que Pablo aquí está insistiendo. Oyendo oirán, pero no entenderán. Viendo, verán, pero no observarán. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos, pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es. Ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de 6 días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el 7º día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto. La creación es traída a su conclusión en el 7º día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el 7º día. Es como un día sin final. En el 7º día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del 7º día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso. Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra. Hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del 7º día. Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. ¿Pero cómo?
Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas, llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse, la vida es difícil, no han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero, ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada séptimo día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabbat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado. Sí, este es el sabbat, celebrado cada semana en el séptimo día. Pero hay más. El sábado es solo uno de los 7 festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos 7. Y hay más. Cada 7 años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada 7 veces 7 años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el Sabbat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida. Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora y llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece, y él inicia su ministerio público un sábado, en un día de reposo. Sí, él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día solo vendría a través de él. Cierto. Él dijo que era Señor del día de reposo, y él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el 8º día se levantó de entre los muertos. Espera. ¿El 8º día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente. La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí.
Hoy te abrazo y te consuelo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Muchas veces te sentís juzgado, pero mi misericordia te amará. Solo entrégate por completo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. Aún en el pecado, yo siempre te amaré. Aunque te oscurezcas, yo te perdonaré. Aún en la mayor tormenta, yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar
indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Nuevo Testamento. Estábamos con esa palabra griega, dieferento, apego y cena discutían intensamente, discusión total, pero entre la oferta y la demanda, entonces, uno sí o sí está queriendo meter, ¿verdad? Pensamientos extraños dentro de lo que Pablo está ofreciendo, que es nada más y nada menos que el camino de la salvación, el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, diferir o estar en desacuerdo, diferento, llevar a través, indicando polarización. Diferento, feroz, quiere decir llevar. Y la palabra día, nosotros ya sabemos que quiere decir separado, ¿verdad? Día fero, llevar división, diabolos, dividir la voluntad, dice la diablo, diabolos. ¿Entienden? Todo lo que es diálogo, reñende, añeche, reñende, día, separado. ¿Entienden? La palabra día en griego quiere decir separar. Día fero, K1, fero quiere decir llevar. Y por eso la traducción es una discusión total, una discusión intensa, una discusión sostenida. No es un hecho puntual, pero sí es una discusión en donde entramos ya, queridos amigos, en el fanatismo. En la saduceo, en la fariseo, en la celota, o en cuanto a la grupo y fuera, y cada uno sostiene lo suyo y cada uno se queda en lo suyo. Y entonces no somos católicos, porque esa palabra, católicos en latín quiere decir universal, es decir, ñaños en Dupá Guazú, porque formamos una sola comunidad. Y el católicos quiere decir formar esa única comunidad. Yo tengo, dice, muchas ovejitas que están fuera del redil. Y a todas esas tengo que traerles en de Jesucristo, ¿verdad? Y a eso se está refiriendo. Exegéticamente, queridos amigos, si vamos a entrar, ¿verdad?, en una exégesis bíblica profunda, quiere decir resistencia a la palabra de Dios que me está provocando una división interior. Me provoca una división interior. Interiormente no estoy de acuerdo. Bueno, hay otra palabra clave, apelthon, que quiere decir ojoive, se fueron, que se usa frecuentemente para denotar, decíamos, una separación definitiva. Pero en esta separación definitiva, ya decíamos nosotros, no es simplemente una separación física, sino que es una separación ya de ideas. Se no nos induce veima, se fanático, se ama la secta, se ama se. ¿Entienden? Entonces eso quiere decir justamente, queridos amigos, esta palabra, ¿verdad? Apelthon. Y bueno, los estudios claves, en primer lugar, hay un rechazo del mensaje de Jesús. Por lo tanto, hay una reacción de los oyentes, no solo un desacuerdo humano, sino una resistencia a la verdad de Jesucristo. Resistencia. Una oposición. Un segundo elemento es que aquí, queridos amigos, concluye, es la culminación de la misión hacia los judíos. Misión hacia los judíos. Juan Eitebe, porque Pablo, casi siempre, ¿verdad?, donde llegaba, ¿dónde iba? Y se iba a las sinagogas. Porque hoy
Los judíos son los que conocen el Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Y cuando vive el Antiguo Testamento, acá van a hablar Nuevo Testamento, Jesucristo. Entonces él sabe y se va y propone, pero sabemos cuál es el resultado. Entonces aquí lo único que estamos viendo es que aquí se da la conclusión. Desde ahora nosotros vamos a ir, Rojota, llevo lo menos hasta predicar, un mío enducea bemana. Decíamos luego en el versículo 28, ellos sí la escucharán. Es una manera, pero bien clara, que Lucas hace entender a esa comunidad cristiana, judeo-cristiana que viene del judaísmo, que bastante cerrazón tenemos, un corazón duro, una falta de apertura de mentalidad. Y recordemos, queridos amigos, que esta división como resultado del Evangelio, la división es el resultado del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios no siempre une, a veces divide como espada, ¿verdad? El querigma obliga a tomar una postura. Dere hora anuncia lleva a Jesucristo, de iguave ello y fuera. Aceptamos y nos ponemos en este camino de Jesucristo. Bueno, está muy bien. Pero el querigma, el anuncio, siempre, queridos amigos, va a obligarnos a nosotros a tomar una postura. Que tomamos de nada. O frío o caliente. Pero no hay medias tintas, queridos amigos. A los tibios los vomitaré de mi boca. Y luego una responsabilidad del oyente, ¿verdad? Porque Pablo no impone, sino que siempre es una propuesta. Acá del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento estuvimos de la mañana hasta la tarde explicando. A veces algunos se abren un poco más y dicen, sí, cierto. Otros donde así para ver. Y por último, una quinta reflexión, queridos amigos, es una nueva pedagogía eclesial. Nueva pedagogía eclesial. Es decir, el fracaso que se había dado en la sinagoga da lugar a una iglesia ahora misionera. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Oye, por seguro, yo oye, que está en la escuela, en la sinagoga, discutía porque había esa posibilidad de discutir ahí en la sinagoga. Pero como nadie aceptaba o nadie quería aceptar, algunos sí, ¿verdad? Otros no. Entonces nos da a entender que hay también aquí una responsabilidad del que escucha el Evangelio. Y el fracaso en la sinagoga da lugar a una iglesia misionera que no teme salir al encuentro. Muy bien, queridos amigos, se dan cuenta qué maravillosa, ¿verdad? Toda esta palabra del Señor. Todo lo que aquí nos ayuda, la palabra y la presencia de Dios para que nosotros hagamos un camino. Vuelvo a repetir, a reiterar este capítulo 28, versículo 29, decía, y cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos, se fueron. Venía otro día que te vamos a escuchar, le van a decir también a Pablo, ¿verdad? Ellos otro día, ellos lunes. Se fueron los judíos, pero viene esta conclusión interesante que dice, teniendo gran discusión entre sí. La palabra de Dios también nos divide. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? La palabra de Dios divide solamente cuando nosotros aquí vemos y entendemos que es muy exigente dentro del cambio. La palabra de Dios es así, es de doble filo. ¿Por qué? Y porque justamente no hay nada de darle. Por eso ella pone a ver, ya que la iba ella, muy que tal vez poner. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación
Santa Librada.